Estamos de regreso en esta edición de Noticias Express cuando son las 10 de la mañana en punto. Vamos a hablar de un hecho que lamentablemente se ha tomado no solamente la discusión, sino que también las redes sociales. La Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio a raíz de la agresión que sufrió un estudiante en situación de discapacidad por parte de un compañero. Para conversar sobre este caso, queremos conversar justamente con el director ejecutivo de la Fundación Ronda. Hablamos de Álvaro Aguilar. Álvaro, muchísimas gracias por venir aquí al estudio de CNN Chile. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Álvaro, este es un tema que, quienes han visto el video, es de verdad espantoso, porque es un chico que lamentablemente no tiene cómo defenderse tampoco. Nadie quiere que se produzcan riñas o peleas en los colegios, pero en este caso en particular no tiene cómo defenderse de la agresión que está sufriendo. Pero lamentablemente no es el único que se ha registrado en el último tiempo en Chile, en la educación. Para ustedes como fundación, el análisis que ustedes hacen, basado en este caso, partiendo de este caso, ¿cuál creen ustedes que es la actual condición que están viviendo los escolares en los establecimientos y si esto también es responsabilidad de las familias? Son varias preguntas. Sí. Partiendo por el caso particular de Isla de Maipo, es un hecho brutal, un hecho terrible que tiene muy conmovida a todo el ecosistema de organizaciones que trabajamos en inclusión. De un hecho brutal por varias razones. En primer lugar, porque esto no se circunscribe exclusivamente a los establecimientos educacionales. Nosotros sabemos que la discriminación contra las personas con discapacidad es algo que se vive en todos los ámbitos de la vida, en cualquier etapa de la vida y en muchos espacios de la sociedad. Sí. Hace un par de años, de hecho, también circuló un video de un trabajador con discapacidad que estaba amarrado a su silla, exacto, que estaba siendo molestado por sus compañeros de trabajo. O sea, esto es algo que no solamente se ve en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, nosotros entendemos que efectivamente sí tiene que ver con las familias, pero tiene que ver con un compromiso completo del Estado de Chile y de la sociedad por avanzar en temas de inclusión que no ha estado siendo lo suficientemente concreto y no ha estado logrando finalmente resultados efectivos. Tenemos un marco legal bastante robusto en esta materia. Desde el año 2008, que el Estado de Chile ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, hasta el año 2023 se han aprobado un montón de leyes relacionadas con las personas con discapacidad, relacionadas también con la violencia en los espacios educativos, pero vemos que esos cuerpos legales finalmente no se reflejan en un cambio cultural, no se reflejan en institucionalidades que permitan prevenir este tipo de actos y además establecer unos mínimos civilizatorios básicos que trabajen con la inclusión. Este hecho, en particular lo que ocurre con este chico en situación de discapacidad que es agredido, he estado leyendo sobre el caso, la familia denuncia que estos episodios de bullying, de violencia en contra de este niño, no son tan solo de esta última semana, llevan prácticamente 2 semanas de agresiones constantes. Si no es por el video, la verdad es que no nos enteramos nunca. Y eso es quizás también un reflejo de lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? Que esto lamentablemente, este tipo de agresiones parecen ser una diversión para los niños y lo terminan subiendo a las redes sociales. Exactamente, eso es lo más doloroso de este caso porque es un niño que ya tiene 12 años, que ha sido parte de la comunidad escolar desde sus primeros años de enseñanza y que hoy día podemos todos darnos cuenta de este hecho exclusivamente porque el papá hace una denuncia ante el establecimiento educacional y el colegio no le cree que se están dando situaciones de bullying dentro de las aulas. Entonces lo que él hace es subir este video a redes sociales para viralizar la información y recién ahí todos nos damos cuenta, con un video de 7 segundos, exacto, de una realidad que vive no solamente este chico, sino que muchas personas. Y es algo que nosotros conocemos y sabemos que está profundamente enraizado en la cultura, la discriminación hacia las personas con discapacidad. Tenemos una cultura que ha tenido a lo largo de los años un periodo al año donde vemos a las personas con discapacidad como sujetos de caridad, tenemos que hacer una campaña en la Teletón, pero el resto del año, evidentemente a nadie le interesa trabajar en un enfoque de derecho y considerar a todas las personas como iguales ante la ley, como personas que tienen las mismas oportunidades, como personas que tienen los mismos talentos y que deben desplegarse en la sociedad de igual manera. Así que tenemos un problema bien grave y aquí lo vemos identificado en un caso en particular, pero que nosotros sabemos que esto se ve en todos los ámbitos de la sociedad con todas las personas que sufren discapacidad. Desde el año
2012, cuando se promulga la ley Zamudio, por el caso también de Daniel Zamudio, se establece esta ley antidiscriminación que le da una categoría especial también a las personas con discapacidad, justamente como sujetos de protección especial ante casos de discriminación. Eso significa que en ningún caso una persona podría invocar una razón de la discapacidad de una persona, por ejemplo, para segregar a una persona con discapacidad, y eso también le da un deber al Estado justamente de proteger con mayor fuerza sus derechos. Pero algo que no hemos visto que finalmente tenga asidero en la realidad. Nosotros como Fundación Ronda, junto a Fundación Iguales y otras organizaciones, hemos estado trabajando fuertemente en la reforma de la ley antidiscriminación. El año pasado estuvimos trabajando directamente en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario y logramos que se aprobara ahí una reforma que establezca lo que nosotros llamamos como el CERNAC de la discriminación y que sea una institucionalidad potente y fuerte que no solamente sancione este tipo de casos, sino que además logre entregar educación, prevenir y formar a las personas ante este tipo de situaciones relacionadas también con la diversidad, relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad, porque creemos que eso es lo más clave, o sea, la formación, entregar herramientas, formar y no solamente estar considerando cuerpos legales que busquen el castigo, que sabemos que además que no va a llegar. Quiero quedarme en esa última parte, en el tema de la ley Zamudio, la ley de discriminación, porque aquí se podría aplicar, ¿o no? En este caso, y ahí, ¿quién es el responsable? ¿El niño? ¿Los papás? En este caso en particular, los padres del niño que sufrió el episodio de violencia podrían hacer una demanda civil contra los padres del alumno que realizó el acto de violencia. Y ellos se tendrían que hacer cargo de toda la situación. Exactamente. Y en ese caso, ¿a qué se exponen? Ahí ya depende justamente de la justicia y cómo se establezca finalmente también la investigación. Evidentemente por la edad de los niños no se expone a pena de presidio. Afectiva. Exactamente, claro. Sí, pero evidentemente es un proceso que tendría que ser bastante largo el colegio, con una investigación bien potente y también para determinar quizás la expulsión del alumno justificado en este mismo caso de discriminación. Y ahí volvemos a otro punto, que tú mencionabas, que es la situación de la visión que tiene el colegio. Claro, si la investigación la tiene que hacer quien además dice que esto no es tan así como lo dicen los papás del chico que es la víctima en este caso, claro. Entonces le estamos entregando una investigación a una persona, a un ente que ya prácticamente lo resolvió. Exactamente. El papá de la víctima mencionaba que del colegio no se habían acercado a él, solamente habían emitido un comunicado. En este caso, yo quiero darle un mensaje al papá y también a todos los papás de niños con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, que existen marcos legales que tienen que proteger los derechos de su hijo, tanto en el ámbito educacional como en la vida en sociedad, pero en el ámbito educacional particularmente existen muchos marcos legales que protegen y que hacen que el Estado deba ser el responsable de la seguridad y de la no discriminación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Partiendo por la ley 20.422 del 2010 que establece los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad, que tiene un párrafo particular para la inclusión escolar, donde el Estado justamente debe ser el garante del acceso de igualdad de oportunidades y la no discriminación. Después del año 2011 se establece la ley de violencia escolar relacionada justamente con el bullying, donde lo mismo establece que los establecimientos educacionales deben tener protocolos de acción ante los casos de violencia, deben tener encargados de convivencia escolar, deben armar comités de buena convivencia escolar. Todos estos son obligaciones que hoy día el padre o cualquier padre podría ir a ser exigible al Ministerio de Educación respecto a que son instancias que deberían justamente estar haciendo prevención, pero al mismo tiempo hoy día podrían hacer la investigación y decir, ya, ¿qué pasó con esto? ¿Existen protocolos? ¿No se aplicaron? ¿Quién eran los responsables? ¿Existe un encargado de convivencia? ¿Dónde estaba en este caso? Es increíble que todavía no aparezca el encargado de convivencia escolar. Hay un comité que todos los establecimientos educacionales deben considerarlo, por lo tanto aquí hay harto espacio. Hay dos normativas más. La Ley de Inclusión Escolar del 2015, que se actualiza el 2023, también exige que los establecimientos educacionales tengan todas las condiciones necesarias para la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, acá es donde hay que utilizar las normas. Las normas son lo que hoy día nos blinda para poder hacer valer nuestros derechos y tenemos que buscar justamente que los padres y las personas también puedan acceder justamente a esta garantía. Sí, el punto, y
aquí, bueno, comparto lo que tú dices, Álvaro, pero lamentablemente una cosa es lo que dice el papel de la ley, otra cosa es aplicarla y otra cosa es entenderlo o llevarlo a la práctica. ¿Y por qué te lo digo? Justamente por lo que hemos estado conversando. ¿Qué se saca con tener tantas normativas, tantas leyes, tantos castigos, si prácticamente a la gente parece que le da lo mismo todo? Y ahí quizás es la principal reflexión que da este tipo de casos. Porque a ver, no sé si ocupar la palabra, pero la crueldad con la cual actúa este chico, y que se ve tan solo en 7 segundos, tú lo decías en este video, 3 patadas a un chico que no se puede defender, que está tirado en el suelo literalmente. No estamos victimizando nuevamente, no estamos solamente estableciendo hechos para que la gente en la casa también lo tenga en consideración. Pero el punto aquí es ese. ¿Qué sacamos con tener tantas normativas si parece que da lo mismo? Sí, yo sé que es muy frustrante porque pareciera que, a pesar de todos estos cuerpos legales, de todas estas normas, de todas estas leyes, finalmente no traen ningún resultado. Y ha sido permanentemente frustrante porque sabemos que no existe en Chile una cultura que vea a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, sino que históricamente ha visto a las personas con discapacidad como sujetos de caridad, básicamente. Y ese es el cambio más profundo que tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que traerlo de raíz, desde la enseñanza escolar más básica, formar a los estudiantes en inclusión, formar en conocer el enfoque de derechos humanos, en conocer justamente la diversidad de todas las personas, que no es necesario que todos seamos iguales. De hecho, lo que tenemos que hacer es valorar la diferencia de todas las personas, porque cada una de las personas puede entregar sus talentos y entregar justamente herramientas a todos sus grupos. Pero eso es lo que no se ha hecho. Se han establecido marcos legales, que es poco, pero es lo que tenemos, y lo que te mencionaba antes justamente es lo que tienen que hacer valer hoy día los padres de niños que han sido víctimas de este tipo de casos. Pero lo que se necesita justamente es que estas normativas vayan un paso hacia adelante y se transformen en institucionalidad que permee la cultura mediante la capacitación. Acá hay un tema muy importante, que estas cosas pasan por falta de conocimiento, básicamente. A un niño o niña aprenden rapidísimo. Si uno les explica justamente el enfoque de derechos, si uno les explica la diversidad, lo van a aprender y lo van a internalizar. Si además en su espacio educativo integra a personas diferentes, integra a personas de distintas razas, distintas nacionalidades, distintos sexos, personas con discapacidad, todo eso se naturaliza, y cuando crecen, cuando son adultos, finalmente están acostumbrados a que el mundo es diverso y que todos los espacios donde ellos se desempeñan van a encontrar diferentes tipos de personas, y eso lo van a valorar. En cambio, si se saca a las personas diversas de los espacios educativos, ya los niños y niñas saben que efectivamente estas personas no son parte de su grupo, son externos, y no los tratan como igual, no entienden la diferencia, no comprenden que tienen derecho, y finalmente vemos casos como este. En el caso, por ejemplo, hoy día, puede ser este caso, puede ser otro, cuando existe un solo caso en el colegio, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, podría tratarse de un hecho excepcional. Por eso mismo quizás se recae todo ahí. Si esto fuera más generalizado, si hubiese más incorporación, más que la posibilidad de o abrirle las puertas justamente a las personas con discapacidad, o sea, podríamos estar hablando de una situación totalmente distinta, porque ahí se estaría naturalizando que podemos convivir, o se puede convivir, las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Eso finalmente es el mensaje, ¿no? Absolutamente. La deuda más grande que tiene este país con las personas con discapacidad está en la educación. Existen el programa de integración escolar, que establece justamente también espacios de subvención para los establecimientos que tienen estudiantes con discapacidad, de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Pero el foco en discapacidad en el marco educativo siempre ha estado justamente en entregar más subvención para que los colegios se hagan cargo de contratar más personal, de ver ciertos ajustes, pero no existe un trabajo con la cultura, no existe un trabajo con la inclusión desde temprana edad,
Finalmente, esta misma normativa hace una diferenciación. En Chile existen 3 tipos de establecimientos para las personas con discapacidad. Las escuelas especiales, que además tienen una duda gigante porque no entregan licencia de enseñanza media. Finalmente son guarderías para personas con discapacidad. Establece también los establecimientos regulares con el programa, con el PIE, con esta subvención especial, y establece también escuelas u hospitales donde hay niños que están justamente como internados de larga duración y por lo tanto también tienen que recibir educación. Finalmente lo que vemos es que la gran mayoría de las alternativas implican la exclusión de las personas con discapacidad, de llevarlos a espacios exclusivos para ellos y no de integrarlos al mundo donde todas las personas están, donde están el resto de los estudiantes, que sabemos, eso está archicomprobado que si es que se hace en la primera infancia, eso se naturaliza, se normaliza y finalmente no tenemos en la edad adulta problemas de discriminación, no tenemos problemas también de este tipo de violencia en los espacios laborales. Tenemos que hacerlo ahí y esa es la deuda más grande. Por último, Álvaro, y quizás vuelvo a la presentación, al texto de presentación. ¿Te llama la atención que haya sido la Superintendencia de Educación de oficio, que haya actuado? Quizás es como para hacer un resumen de lo que hemos conversado, pero que haya sido el ente responsable de fiscalizar, que haya actuado de oficio a raíz de un video que sale en redes sociales, es decir, que no se tenga el conocimiento. Sí, uno puede decir, son muchos establecimientos, sí, está bien, pero que haya sido un video en redes sociales y no el mismo establecimiento el que lo denuncie y que por eso se inicie la investigación y tenga que hacerse de oficio. No me sorprende, la verdad, las cosas. Es doloroso, pero sabemos que el establecimiento o los establecimientos educacionales generalmente intentan ocultar este tipo de situaciones porque saben que afectan a la comunidad escolar o saben que se puede afectar la imagen también de los sostenedores, en este caso, porque es un colegio particular subvencionado. Sí. Entonces hacen todo lo posible por no llegar a las instancias superiores como la Superintendencia de Educación, que también además entregó una respuesta bastante tibia. O sea, se hace una denuncia de oficio, se va a iniciar una investigación. El mismo ministro de Educación dijo en sus declaraciones que se ponían a disposición de la familia, pero no hay una acción más fuerte, una acción potente. En esa misma línea, yo valoro mucho las palabras del director nacional del SENADIS, Daniel Concha, que ayer emitieron un comunicado indicando no que se ponían a disposición, sino que habían efectivamente generado un plan, ya estaban en contacto con la familia, están trabajando justamente con ellos y están generando una instancia de contención, de apoyo psicosocial con el estudiante y además un plan para poder trabajar directamente con la comunidad escolar. Esas son las acciones que tienen que hacerse, lamentablemente, a raíz de este tipo de casos. Ojalá no pasara nunca, pero sí requerimos justamente mucha más acción de la autoridad y lamentamos que los establecimientos también no tengan la celeridad en denunciar este tipo de casos de manera de contenerlo mucho más rápidamente. Accionar más en vez de reaccionar en este tipo de casos. Pues. Álvaro Aguilar, director ejecutivo de Fundación Ronda, muchísimas gracias por haber venido aquí a CNN Chile a conversar de un tema tan interesante, tan contingente también a propósito de este hecho que ha ocurrido y que se ha divulgado y se ha masificado lamentablemente en redes sociales. Pues que esté muy bien. Gracias por la invitación, Felipe. Vale.